Tenemos que hablar de Rafael Guerra. Este es el título de mi artículo de este miércoles en el Universal, donde me estoy refiriendo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez. Comienzo por decir que la propuesta de reforma judicial presentada por el presidente López Obrador ha ignorado la dimensión local, la situación en la que está el Poder Judicial local. Y esto es una omisión grave porque más que en el Poder Judicial federal, es en el Poder Judicial local donde la justicia en este país es más deficiente y donde se presentan los casos más escandalosos de corrupción. Uno particularmente serio y que ha recibido muy escasa o nula atención es el del Poder Judicial de la Ciudad de México. Fíjense ustedes que en el índice de Estado de Derecho, en el índice de Estado de Derecho en México, del World Justice Project, la capital del país ocupa el último lugar por la calidad de su justicia penal y civil, como pueden ver ustedes en los datos que muestro en pantalla, y figura como la entidad con el poder judicial más corrupto en todo el país. En la tabla que les enseño se ve cómo cuando se mide ausencia de corrupción, el Estado, el último de las entidades del país, por ausencia de corrupción, es la Ciudad de México. O sea, la capital del país aparece en estas mediciones como la entidad con el poder judicial más corrupto de todo México. Que esto ocurra en una ciudad tan importante para la inversión privada, nacional y extranjera, en una de las urbes de mayor conciencia crítica del país. No quiero ser chilangocéntrico, pero aquí están los ojos de los periodistas y de los comunicadores y de los medios de comunicación que más resuenan en el resto del país, en la sede de los poderes, donde además gobierna la izquierda desde hace unos 20 años. Bueno, es algo que debiera preocuparnos a todos tener un poder judicial como el que tenemos. Y es imposible no apuntar y no voltear a ver hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien desde hace tiempo es señalado por encabezar una presunta red de jueces y magistrados de la que nadie habla, pero sobre los cuales tiene el magistrado Guerra un control absoluto y directo y con los que administra sin pudor ni recato el negocio de la justicia en la Ciudad de México. Quiero decirles que no todos los jueces son corruptos en la Ciudad de México, pero sí que él ha logrado establecer un modus operandi corrupto, presuntamente corrupto, con una serie de jueces y magistrados que le responden casi con absoluta, digamos, que le responden como, pues casi como siervos, digamos. Eh, no son todos, insisto, no son todos, pero sí hay una red. Se habla de entre 30 y 40 jueces y magistrados que le responden ciegamente a Rafael Guerra Álvarez y que se prestan a cualquier cosa que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México les pida. Según diversas fuentes a las que consulté para esta columna, para esta investigación que publico en forma de columna en el Universal, que también está disponible en mi página web, el magistrado Guerra heredó y ha reproducido el mismo modus operandi de el famoso Edgar Elías Azar, un auténtico mercenario del Poder Judicial que convirtió a la justicia en un auténtico mercado en la Ciudad de México cuando fue presidente del tribunal, en el cual además se reeligió 2 o 3 veces. Fue presidente hasta 10 años, de 2007 a 2017. Y desde entonces cualquier abogado sabe que en la capital del país, las sentencias en las que se juegan las mayores sumas de dinero se compran y se venden al mejor postor. Sucesivos jefes de gobierno han encontrado en la cabeza del tribunal
Judicial de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, perdón, ayer en manos de Edgar Elías, hoy en manos de Rafael Guerra Álvarez, un aliado privilegiado para ejercer un control político sobre el aparato de justicia de la ciudad y así sacar los asuntos que más les preocupan y evitar que desde el Poder Judicial se les pongan palos en la rueda. Este arreglo que, bueno, que lo mismo le resultó útil a Mancera, a Ebrard, a Sheinbaum, a Mieva y hoy a Martí Batres, tiene una perversa contracara. Si por un lado le ha permitido al Ejecutivo local llevar la fiesta en paz con los jueces, sacar adelante sus proyectos y que el Poder Judicial no sea un obstáculo, también los ha forzado a sucesivos jefes de gobierno y a su partido en el poder a, a mirar hacia otra parte ante los negocios que se operan desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Digamos, hacerse de la vista gorda, hacer como que ahí no está pasando nada. Y claro, ¿cómo funciona la lógica? Bueno, pues si tú eres el presidente del Tribunal Superior de Justicia y te encargan ciertos asuntos especiales que le preocupan al jefe de gobierno y tú le vas a hacer favores al jefe de gobierno o al gobierno en general, pues claro, también puedes decir, si voy a usar ese poder para darle línea a ciertos jueces, a ciertos magistrados en la ciudad, pues ¿por qué no usar ese mismo poder para sacar adelante uno que otro negocio? Según despachos de litigantes entrevistados para esta investigación que realicé, desde que aterrizó en la presidencia del Poder Judicial local en noviembre de 2018, Rafael Guerra Álvarez ha fungido como la cabeza de una presunta red de corrupción y tráfico de influencias, no demasiado diferente a la que en su momento impulsó Edgar Elías y de la que se ha beneficiado personalmente con total impunidad, particularmente por medio de unos 40 jueces y magistrados, como les decía hace un momento, que se prestan a cualquier cosa que les pida el magistrado. Que es un hombre hábil, hay que decir, sin una presencia física que imponga en modo alguno, ni gestos que hagan pensar en el enorme poder que ha logrado acumular. Guerra ha sabido generar entre círculos del actual gobierno la falsa imagen de ser un jurista honesto y comprometido con las leyes, e incluso de ser leal a los valores de honestidad propios de la 4T. Es falso, no es leal a esos valores ni a los principios de la 4T. Y en parte creo también que Guerra logró ganarse una suerte de patente de corso al defender a López Obrador en el tema del desafuero allá por el año 2004, si mal no recuerdo. Fue él junto a su esposa, Verónica de Gibés, integrante, por cierto, del Consejo de la Judicatura Federal, dos de los que defendieron a López Obrador, y bueno, pues desde entonces, al parecer, se ganaron el favor de la 4T y eso creo que es algo que han sabido manipular a su favor estos dos personajes. Eh, Dentro de la influyente, codiciada y muy corrupta Unidad de Gestión Judicial número 12, de la cual yo, por cierto, hablo en mi libro Traición en Palacio ampliamente. Una unidad que yo le llamo en mi libro la unidad Scherer, donde se le hicieron muchos favores a Scherer y donde se expiden actualmente numerosas órdenes de aprehensión a modo, órdenes de cateo, técnicas de investigación, etcétera. Ahí en esa unidad, las instrucciones de guerra se siguen al pie de la letra. Ahí los que obedecen sin chistar al magistrado Guerra obtienen ascensos, como es el caso del ahora magistrado Enrique Serio García, quien fue muy obediente, hizo muchos favores, debe haber recibido buenos billetes y pasó de ser juez a ser magistrado. Pero quienes desobedecen, como ocurrió, por ejemplo, con Agustín Moreno Gaspar o con Joel de Jesús Garduño, esos jueces, pues, son expulsados o enviados a otras adscripciones de menor relevancia que la unidad de gestión judicial número 12, donde se deciden cosas muy importantes. Quien haya litigado en la Ciudad de México sabe de lo que estoy hablando. Según reconocidos litigantes a los que entrevisté para esta investigación,
El magistrado Guerra suele recurrir a un personaje llamado Karen, que es su secretaria particular, o incluso, según me dicen algunas fuentes, a Víctor Hugo González, un juez de control con licencia que funge como asesor del magistrado Guerra, y son estos dos los que giran instrucciones muchas veces a los jueces en nombre de Guerra. Algunos de estos jueces les son particularmente leales, como es el caso de Héctor Fernando Rojas Pacheco, de Sergio Acevedo Villafuerte o del propio Júpiter López Ruiz, sobre quien ya existen múltiples versiones de abuso y una serie de acusaciones que merecerían la pena que se investigara a este juez. Bueno, quiero decirles que sobran ejemplos de presuntos casos de corrupción en los que podría estar implicado directa o indirectamente el magistrado Rafael Guerra Álvarez. En mi libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, se da cuenta de cómo fuentes de la cooperativa Cruz Azul narran con todo detalle cómo el día 9 de marzo de 2021, a las 9:30 de la mañana, yo vi el chat junto a uno de sus colaboradores más cercanos, Guerra recibió de manos de David Cohen, abogado de Billy Álvarez, 14 millones de pesos para frenar cualquier situación, cualquier solicitud de aprehensión en contra de su cliente, cosa que finalmente no cumplió. En toda la trama legal de Cruz Azul, además, pueden observarse fallos de dudosa legalidad por parte de unos 10 jueces y magistrados al servicio de Guerra que no podrían explicarse sino por actos de corrupción. Como bien dice el presidente López Obrador, lo que no suena lógico suena metálico. Y hay muchas cosas que suenan a metálico en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como en otros tribunales superiores de justicia de otras entidades del país. Pero es escandaloso que sea así, particularmente en la Ciudad de México. Los negocios de Guerra y su red, su presunta red de corrupción y tráfico de influencias han empezado a llamar la atención del presidente López Obrador. Fíjense, en una mañanera de diciembre, un periodista le planteó al presidente en una mañanera cómo el juez 18 civil de la Ciudad de México, Marcial Enrique Terrón Pineda, juez 18 de lo civil, en posible contubernio con algunos funcionarios de Pemex, podría estar también involucrado en un presunto desfalco a la paraestatal por más de 80 millones de pesos. Esto, quiero decirles, es el equivalente a todo el presupuesto del INAI en un año. Y vaya que el presidente ha dado una batalla porque el dinero no se despilfarre. Bueno, pues en un fallo de un juez, en contubernio, al parecer, con el área jurídica de Pemex, una empresa ligada a Miguel Ángel Yunes recibió esta suma de dinero en un juicio que se llevaba en instancias federales y que tendría que haberse terminado de dirimir en instancias federales, pero el Poder Judicial local, el Poder Judicial corrupto de la Ciudad de México, intervino para decidir a favor de un pleito entre particulares que todavía no se terminaba de dirimir en instancias federales. Espero que ustedes alcancen a dimensionar lo que esto significa. Esto ocurrió, quiero decirles, después de que el juez ordenó al Banco de Bienestar depositar la suma que antes les mencioné, 1,080 millones de pesos, en la cuenta de una empresa, de una de las empresas que estaban en litigio, con lo que desobedeció abiertamente las determinaciones de dos jueces federales. La decisión del juez 18, Marcial Enrique Terrón Pineda, la decisión de este juez, hay que decir también, se llevó a cabo sin garantizar a las partes el derecho de audiencia, que ese mismo juez les había reconocido previamente, luego de alterar sorpresivamente su propio criterio. Cuando el tema llegó a la mañanera en diciembre, el propio presidente, que sabe que aquello que no suena lógico, suena metálica, ordenó una investigación a la Consejería Jurídica. Les voy a compartir estos videos de cuando el asunto llegó a la mañanera. Hay que investigar el caso. Le vamos a pedir a la consejera jurídica que haga la investigación. Sí, porque es legal
¿sí? Lo del Banco del Bienestar, ellos están actuando de conformidad con un mandamiento, ¿no? Del Poder Judicial. Sin embargo, hay que ver qué motivó ese pago. Sí, eso es lo que hay que ver. Entonces vamos a investigar. Bueno, la forma en que operan Guerra y sus jueces no solo genera malestar entre los más diversos despachos jurídicos y hasta ministros de la Suprema Corte, aunque hay una ministra cuyo nombre empieza con Y, que lo ha protegido bastante y él también la ha protegido bastante a ella en el tema de sus plagios. Ya sabrán ustedes a quién me estoy refiriendo. El comportamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México preocupa cada vez más a inversionistas nacionales y extranjeros que observan cómo unos simples jueces locales enrarecen los procesos judiciales, intervienen en asuntos de competencia federal, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Oro Negro, donde también se estaba dirimiendo un tema en instancias federales y un juez local ordenó la toma de las plataformas petroleras de Oro Negro. Fue algo escandaloso. Y bueno, se cometen abusos inenarrables en el Poder Judicial de la Ciudad de México en contra de empresas importantes, muchas de ellas empresas extranjeras. Y esto pues está generando preocupación porque afecta el clima de inversiones, afecta la posibilidad de invertir en la Ciudad de México, en fin. Guerra y sus hombres se sienten a tal punto, yo diría, impunes, que incluso han operado en contra de empresas transnacionales como Google, al que forzaron a pagarle a un jurista llamado Ulrich Richter una demanda por usurpación de identidad por la exorbitante cantidad de $250 millones, que son unos 5,000 millones de pesos. Esto por daño moral, daños morales y punitivos, como también se consignó en traición en Palacio. Es un caso en el cual, al parecer, Julio Scherer Ibarra, muy amigo de Ulrich Richter Morales, intervino llamándole directamente a Guerra para pedirle el favor o para arreglarse en el negocio y que este personaje pudiera cobrar de Google una suma estratosférica y ridícula como son, dije ya, 5,000 millones de pesos por un tema de daño moral y usurpación de identidad. Fue algo escandaloso, la comunidad jurídica conoce este caso. Pero hay otros casos menos conocidos, un asunto en el que, por ejemplo, la voracidad de Guerra y sus jueces ha repercutido internacionalmente, es el de una empresa llamada Advent International, un fondo estadounidense que administra unos 95,000 millones de dólares. Es una empresa seria que hoy está siendo perseguida en México después de la venta de Galloso, la venta de Galloso que hizo a un empresario llamado Max, ahorita les digo, Max, un empresario de origen judío llamado, ahorita al final me voy a acordar el nombre. Bueno, tras una diferencia en la interpretación del contrato, el empresario que adquirió Galloso, al parecer, para no pagar el precio acordado, recurrió a los favores del magistrado Guerra y a través del inefable juez Júpiter López Ruiz crearon una falsa acusación de fraude por 4 veces el monto original, 4 veces superior, digamos, al monto original de la operación, que derivó en 6 órdenes de aprehensión en contra de varios directivos de Advent y una serie de embargos ilegales en contra de la compañía. Para ilustrar los extremos a los que es capaz de prestarse la red de Rafael Guerra, uno de los ejecutivos, miren nada más ustedes, uno de los ejecutivos a los que López Ruiz demandó mandó detener, sí, es un ciudadano norteamericano que tiene un orden de aprehensión en México y nunca ha pisado territorio nacional. Nomás para que vean el tipo de cosas que están dispuestos a hacer. Por lo demás, es conocido en los pasillos judiciales la influencia que sobre el magistrado Guerra ejerce el dueño de una de las televisoras más grandes del país. Ustedes saben a quién me refiero,
quien cotidianamente presenta acciones judiciales en contra de sus oponentes para intimidarlos o imponerles sus condiciones en cualquier contrato. El caso más notorio involucra un arbitraje internacional presentado en contra del Estado mexicano por una serie de fondos estadounidenses que demandaron violaciones al Telecán. Ahora tiene otro nombre, el Telecán, por medidas cautelares otorgadas por uno de los jueces de guerra que, aunque parezca insólito, les prohibió cobrar lo que les debía. En otra disputa legal, otra de este mismo empresario mediático, una disputa legal con la financiadora Unifin, el mismo grupo de este personaje de los medios, a través de guerra, logró dictar una serie de embargos y órdenes de aprehensión en contra de casi 40 miembros de su consejo de administración para de esa manera tratar de obtener un trato preferencial frente a los demás acreedores. Bueno, Guerra se siente y se sabe impune, está seguro de que el partido en el gobierno lo va a proteger, pero lo que tal vez no haya dimensionado son las consecuencias de sus actos fuera del país. Eh, Él ha consentido en que, por ejemplo, le giren una orden de aprehensión a alguien que ni siquiera ha estado en México, un miembro de un consejo de administración estadounidense en una empresa mexicana. Eso es delicado. Y ahora esto se vuelve más delicado porque el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley de prevención de extorsión por parte de funcionarios extranjeros, el Foreign Extortion Prevention Act, cuyas siglas son eh, FEPA o FIPA, que faculta, fíjense ustedes, autoridades estadounidenses a actuar de forma extraterritorial, persiguiendo a funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos representantes del Poder Judicial, que hayan cometido actos de corrupción en perjuicio de ciudadanos o empresas estadounidenses. Esto es delicado. Es una noticia que algo que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos apenas en diciembre y que extrañamente no ha sido comentado en medios de México. Yo no sé por qué no ha sido comentado, esa noticia se nos pasó, pero tiene repercusiones enormes porque, pues, alguien como Guerra podría ser sujeto de un proceso en Estados Unidos. Yo creo que ya hay investigaciones que apuntan a Rafael Guerra y a otros jueces mexicanos involucrados y magistrados involucrados en actos de corrupción. Entonces, así las cosas, pues Guerra se sentirá muy seguro e impune en México, sabe que tiene aliados en el poder, pero tal vez tenga que evitar vacacionar en Estados Unidos, hacer compras en efectivo, como le gusta, porque pues no vaya a ser que en algún momento le apliquen un Cienfuegos. El objeto de esta investigación para mí es que se hable de la corrupción en el Poder Judicial local, que volteemos a ver a un personaje como Guerra, pero que no nos quedemos ahí, porque la putrefacción del Poder Judicial local en México y especialmente en la Ciudad de México es un tema que tenemos que voltear a ver. Probablemente si se fuera a Guerra y pusieran a otro presidente en el tribunal, que creo que no va a pasar, pero si ocurriera, yo creo que no necesariamente las cosas cambiarían. Hay que hacer reformas de raíz, hay que hacer cambios muy profundos y de fondo para acabar con la corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y obviamente la reforma al Poder Judicial que ha propuesto López Obrador tiene que tocar el tema de la justicia en el ámbito local, porque es ahí donde están buena parte de los problemas de la justicia en nuestro país, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, al cual la gente de a pie en este país no tiene cómo llegar y que, pues como vemos, se vende y se compra al mejor postor, como quien va al supermercado a comprar una salchicha. Esto es un escándalo, esto tiene que cambiar y eso es lo que motiva este tipo de investigaciones. Les agradezco, síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Hernán Gómez B, en el canal de Hernán en YouTube, en mi página en Facebook, síganme en Instagram, síganme en TikTok también.
los domingos en el Universal, los miércoles por MBS con Luis Cárdenas, la visita incómoda los jueves por el canal del Congreso y bueno, pues por ahí y por estas vías. Gracias, saludos.